mixtele.tv. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú. Hoy es miércoles 5 de diciembre de 2018. Estamos completamente en línea y con el gusto, déjenme decirles, de que finalmente tengo el grandísimo placer de tener a un extraordinario y querido amigo que nada más tengo 20 y tantos años de conocernos. Él ha hecho una brillante carrera en todo lo que tiene que ver con la narración y se ha convertido en un verdadero especialista en el área de deportes. Déjenme decirles que es ni siquiera digno de mencionar cómo nos conocimos, porque es una anécdota muy particular, pero déjenme decirles que para mí es un gran placer darle la bienvenida a un extraordinario ser humano como es el queridísimo Jorge Sánchez. Mi querido George. Mi querido coach, qué gusto darte. El placer es todo mío, mi George. Gracias por aceptar la invitación, mi George. No, gracias por invitarme y un saludo a toda la gente que nos sigue a través de ASTL. ASTV. TL. Saludos a todos. Saludos para todos. George, de veras, qué gusto. Créeme que para mí es un gran privilegio tenerte aquí, mi querido amigo. Mi querido coach, siempre platicamos nada más a través de redes sociales, un telefonazo muy cortito, pero de verdad felicidades, sobre todo. Te agradezco mucho, conocí el proyecto, ¿no?, de esta plataforma y es muy interesante, ¿no? Pues mira, las alternativas que hoy existen para tener este tipo de contenidos. Realmente sí, fíjate que yo a partir de este año decidí, por un proyecto personal, porque yo tenía 2 emisiones, lunes de 3 a 4 y miércoles de 7 a 8. Pero por la misma cuestión de ese proyecto, tuve que dejar de lado la emisión de los lunes y quedarme únicamente con la de los miércoles. Espero el año que entra retomarlo, pero sí, créeme que es de pronto un efecto maravilloso, porque crea un efecto multiplicador, porque realmente no hay fronteras. Tenemos la posibilidad que nos vean literalmente en todo el mundo. Así es. Estamos, curiosamente, me ubican a mí mucho más en Centro y Sudamérica. Digo, independientemente de las conferencias, de lo que sea, por el programa. Sí. Me llama mucho la atención, porque sí, realmente el alcance, la penetración es infinitamente superior. Y creo que es un vehículo que nos ha permitido, en el mejor de los sentidos, extender y llevar una televisión con contenido. Así es. Porque al final, gracias, mi querido George, porque al final yo creo que la idea es poderle dejar algo a la audiencia. Y mira, es tan fiel, tan seguidor a la audiencia, que desde que supieron que ibas a venir, la gente me empezó a escribir. Seguramente mis acreedores, a los cuales mando un saludo, cariño. Pregúntale a Jorge esto, pregúntale a Jorge lo otro. Le dije, mira, más que ser una entrevista como tal, porque estás de acuerdo que la entrevista estructurada como tal, ya personalmente no es mi estilo. No me gusta. Me gustan las charlas libres. A la orden. Tenemos, particularmente he decidido, digamos que mi esquema editorial es sin censura, pero con mesura. O sea, podemos hablar de lo que tú quieras, y si el tono lo amerita y enfatizarlo como debe ser, mi George, lo tenemos que hacer. No, muchas gracias. Porque a veces hay necesidad. No. Tuve un director en Televisa Networks que nos decía, es televisión restringida, no se limiten. Correcto. Pero yo creo que aquí es el estilo de cada quien, ¿no? La imagen que quiera entregar cada uno de nosotros. Y creo que de alguna manera la elección que hacemos, finalmente la vida es de opciones. Sí. Y tuvimos yo digo, la fortuna de elegir ese estilo. ¿Por qué lo vamos a alterar y lo vamos a Sí. modificar? Aparte, ¿sabes qué sucede? Que de repente pensamos que solamente nos ven los adultos. Correcto. Y a mí me incomoda mucho cuando estoy con mi familia o con menores, el estar escuchando algunas frases. Así es. Que el niño voltea y me dice, ¿y eso qué es? Sí. Y no porque O no lo ¿cómo le sepamos pido decir. que me haga un hijo a fulano de tal? Correcto. Entonces, no, o sea, ese tipo de cosas de repente me parece que no somos conscientes
del impacto que puede causar en la Es audiencia. que existe una condición entre libertad y libertinaje muy delgada. Yo creo que hoy esta diversidad de medios y de plataformas también ha provocado que la gente no tenga esa conciencia, porque cuando estudiamos comunicación, tú te tenías que chutar la Ley Federal de Radio y Comunicación. Y además para obtener la licencia, Exactamente. la tenías Entonces, que pasar. Y la prueba era complicadísima. Después ya, como se entregaban muchos certificados a gente que no trabajaba, ya decidió la Secretaría de Educación Pública entregarla solamente cuando estabas trabajando. Y Correcto. ya sin examen. Fíjate que si en mis manos estuviera, y lo digo muy en serio, George, yo sí regresaba a ese esquema de la exigencia de pasar los exámenes que pasábamos. Era complicado. A mí me tocó de sinodal un queridísimo señor que en su momento lo detestaba y terminamos siendo muy buenos amigos, Mario Díaz Mercado, que él estaba en Imevisión. George, mi licencia es de 1988. 88, la mía debe ser 92. Yo empecé en 90, pero hay que sacar la licencia, y hay que sacar la licencia, hay que sacar la Y licencia. yo la saqué por un proyecto para obtener mi maestría, que hice en radios, que hice en medios. Me dieron la oportunidad y me dijeron, ¿tú quieres que tu voz salga al aire? Sí, pues también tu licencia. Me dice, no. Yo tengo un nomás amigo autorizas. que vive ahora en Morelia, si alguien lo conoce por allá en Morelia, no pasa inadvertido, mide como 2 metros 20 centímetros, Alejandro Beitia, ex Ok. basquetbolista. Correcto. El señor tenía su programa con Enrique Garay cuando empecé yo en ABC Radio, y le dijeron, hay que sacar su licencia. Sí, ¿cómo no? ¿Dónde hay que ir? A tal lado. Fue 10 en todas las materias. 10. O sea, Lo que le preguntaras. Y además, ya sabes, pronunciación de idiomas. Y Sí, claro, por 10 supuesto. Alejandro Beitia. Y nunca se me olvida, así que le mando un abrazo. Y le reconozco lo que en ese momento era un gran logro, porque muchos pasamos de panzazo. fíjate que yo, el día que fui a sacar mi licencia, George, éramos 186 aspirantes. ¿Te digo? Porque en algún momento creían que la conducción o la locución era como, alguna vez mi mamá me dijo, estudia ni para vendedor. Y como yo se lo he dicho ahora, mamá, increíblemente, yo tuve que estudiar todo lo que estudié para ser vendedor. Es decir, Pues es nos- que vendemos una imagen, correcto. vendemos un Finalmente, personaje. lo decía en tono de la broma, si tú quieres, pero al final todo el mundo también pensaba que ser comunicador o locutor era lo más sencillo. Y decían, pues tengo licencia. Pues sí es sencillo, ¿no? Exacto. Pues sí es sencillo. Cuando nos gusta, cuando nos apasiona, cuando nos entrega, digo, esa es la realidad. Y yo me acuerdo que de esos 180 y tantos aspirantes, 2 Sí, claro. licencias. Y te digo que eran tantos los aspirantes, y que muchos sí llegaban a pasar, que de repente la Secretaría dijo, estamos emitiendo demasiados certificados y no trabaja la gente. Sí, la gente no está en el... sí, claro. Porque además no había tantas alternativas. No, y había un sindicato, y había una cosa en que era... televisión, pues era Televisa, Imevisión, estaba el Canal 11, y pues para de contar. No había más. Y después ya surgió Multivisión, ¿te acuerdas? Multivisión, claro, Cablevisión. Cablevisión. Y ya eran 2 grandes alternativas. Yo cuando empecé a transmitir en cable, George, venían los programas en imagen sin comentaristas. ¿Sabes quiénes estaban en aquel entonces manejando Cablevisión? Vicente Sarasúa. Claro, sí, sí, sí. Don Y él Vicente. era el jefe de los narradores. Y en ahí, ese ahí momento. llega Orbañanos. Ahí llega Raúl Orbañanos. llega a Cablevisión. Correcto. Y con Raúl empiezan, ¿sabes quién es? Un chico que está ahora con ESPN y que hace los lunes por la noche, peloncito. Ay, se me fue el nombre. Él empezó ahí porque reporteaba conmigo en esa época, en los 90. Ok. Que empezó también Pietrasanta. Mi tocallito, Jorge Pietrasanta, empezó en Cablevisión porque estudiaba conmigo en la facultad. Creo que es un año, una generación arriba de mí de la Ok. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y Miguel Gurbitz. También. También Miguelito. Ujú. Sí, porque yo me acuerdo que Raúl era incluso el director general de Cablevisión en algún momento. Claro, sí. En su oportunidad fue cuando era Cablevisión, que las oficinas estaban en Río de la Loza, te digo, porque alguna ocasión me tocó ir a verlo. Sí. Justamente porque... Varela se apellida Varela. Varela, claro. Sí, Eduardo Varela. Eduardo, que Saludos. transmite Monday Night. El Monday Night. Sí, Así por es, supuesto. Lalito por Varela. supuesto, Eduardo Varela. Perdón, Lalito, te me olvidaste, amigo. Has de ser bien codo. Lo dirás de broma. Has de ser bien codo. George, vamos a platicar. ¿Qué está pasando en el deporte profesional de nuestro país? ¿Qué nos falta? ¿Qué le ocurre a este país que no terminamos de destacar, sobre todo en deportes de conjunto? Porque en la parte individual tenemos grandes historias de éxito. Sí, los famosos garbanzos de la libra, ¿no? Correcto. Sí. Y sin embargo tenemos muchos.
Tenemos muchos, aunque de repente a mí me gustaría que esos garbanzos de a libra, pues no se les olvidara, ¿qué te puedo decir? Que no se pusieran techos tan cortos. Yo creo que sí. de repente todos tenemos una historia, todos empezamos muchas veces de abajo Sí. y aspiramos a lo más alto, pero de repente cuando vamos a la mitad, a lo mejor ya es mucho de donde empezamos. Y ya para arriba como que, pues ya como para qué sigo trabajando, para qué me levanto más temprano, para qué. O sea, te autosaboteas. No, pero o te además autolimitas. te acomodas. Entras a zona de confort, Una que es zona la de más confort, incómoda. y entonces no pasas la medianía. Ok. Y entonces por eso mis respetos para gente como Hugo Sánchez, por ejemplo. Que hoy mucha gente seguimos cuestionando porque es el yo-yo, ¿no? Yo y yo y yo y yo y yo. Y en su momento platicas con gente que se dedica al coaching, que son psicólogos del deporte, y te dicen, si el señor no hubiera sido así, no hubiera logrado lo que hizo del Real Madrid. Eso es exactamente lo que te iba a comentar, George. El amor propio de Hugo, su dignidad, lo llevó, si tú quieres, no a dejar de lado la humildad, pero sí a reconocerse como alguien capaz de lograr las cosas. Y una coraza para todas las agresiones que sufría. Naturalmente. Que te dijeran indio, que te Se dijeran no blindó. sirves, no tal. Se blindó, exactamente. Hugo es un claro ejemplo de lo que es la mente de una persona triunfadora. Así es. La mente de un hombre dispuesto a alcanzar el objetivo sin importar lo que hay alrededor. Y algo que yo le tengo que reconocer a Hugo, y lo he dicho fuerte y lo he dicho siempre, es cuando Hugo habla de anginas, De amígdala. de amígdalas, si alguien las tiene es él. Porque déjame decirte que más allá de que simpatices o no con él, es el claro ejemplo de un hombre triunfador. Así es. Nada más es el hombre más exitoso del deporte mexicano. Tú hablas del deporte en México y el primer referente es Hugo Sánchez y el segundo se llama Julio César Chávez. Sí, yo creo que sí. Y mira, y de ahí podemos seguir con muchos garbanzos de la libra, ¿no? Sobre todo en el fútbol profesional, que es donde Claro. más metido estoy. Claro. Y pues Rafa Márquez para mí es otro triunfador. Es un ícono. Con un estilo muy diferente. Claro. ¿No? Con una personalidad diferente, un temperamento diferente. Incluso un perfil mucho más bajo que el de Hugo. A pesar de lo cual, no deja de ser líder. No, y además de ser una gran estrella. Sí, a esta última Copa del Mundo, Rafa fue realmente para ejercer ese liderazgo y tratar de, ¿qué te puedo decir? Controlar, convencer, unir a otros grandes talentos que tenía la selección, pero que pues como que cada quien va a lo Sí, suyo. porque el vestuario no debe ser fácil unirlo. Imagínate unir tantos egos, ¿no? Eso es correcto. Gente que gana mucha lana, que tiene Claro. todo. Además, independientemente de ser parte de los récords por alcanzar su quinta copa, Sí. yo creo que sí, Rafa fue el catalizador. Sí, y te digo, era el único que realmente me parece que respetaba ese vestidor, Sin que le duda. reconocían esa trayectoria, ¿no? Yo creo que el grupo estaba a muerte con Juan Carlos Osorio, porque también Juan Carlos Osorio se casó con esas figuras. Sí, claro. ¿No? Te estoy hablando de Carlos Vera, te estoy hablando de Andrés Guardado, Héctor Miguel Herrera, Memo Ochoa, ¿no? Los grandes capos de esa selección que Sí. se han ganado su lugar en la cancha por lo que han hecho, eso sí, pero que de repente, Chicharito, ¿no? Que de repente tenían actitudes pues muy individualistas, muy de que si no me das a mí, no, si no tengo, si no va, si mi familia, si esto, si el otro. Y el técnico pues decía, pues mientras jueguen bien, pues denle, ¿no? El punto Y ahí está- me parece que Juan Carlos Osorio, cuando se dio cuenta de lo que respetaban a Rafa, dijo, Rafa, vente para acá y ayúdame. Yo creo que fíjate que ahí la parte inteligente de reconocerse los Osorio es eso. Buscó en quién descansar el liderazgo, Así es. tanto en vestuario como en cancha. Y la exigencia, ¿no? Además de que Rafa, yo te voy a decir, yo me acuerdo mucho, ese tiempo que estuvo sin jugar, cómo se notó su ausencia, por ejemplo, en el Atlas. Ese tiempo que estuvo con problemas legales, etcétera, y lo veías y se notaba cuando entraba a la cancha. Sí, que mira que Rafa, de hecho, cuando decide Estados Unidos con el equipo de Nueva York, Sí. se va más por una cuestión familiar, ¿no? La esposa modelo. Por supuesto. Entonces vivir en Nueva York pues, también tiene su glamour, pero no le va bien, le va muy mal a Rafa. Y Perdón. viene a México a León, A León. ¿te acuerdas? Sí, y el claro. primer torneo le cuesta muchísimo trabajo y muchos decimos, pues ya Rafa pues ya no puede estar dando penas en la cancha.
Pues el señor se trajo a su propio kinesiólogo, Sí, a su propio sí. preparador físico. Sí. Entonces el señor trabajaba con el León, como todos sus compañeros, pero en las tardes tenía sus propias sesiones. Sí, señor. No sé qué tanto de coaching, de mentalidad, ahí sí no te lo puedo decir. asegurar que muchísimo. Pero ¿eh? seguramente. Te lo puedo asegurar. Pero en lo físico, el señor se cuidaba de una forma que ve, bicampeón con el León. Y después todavía para el Atlas. Un gran y con la trabajo. selección y 5º mundial. Pero ahí te habla otra vez de la convicción individual, personal. Me preguntas por el colectivo. Es bien difícil amalgamar todo ese tipo de egos, ¿no? Ahí sí yo creo que en las últimas épocas el trabajo multidisciplinario que ejercen todas las selecciones ha llevado de a poquito sus frutos. Yo creo que ya hoy hay una más conciencia de equipo que antes. Pero sí nos sigue faltando, Carlos. Si te parece bien, yo vamos a hacer el primer corte y de regreso entramos a analizar la parte del colectivo, que yo creo que tiene mucha carnita. Mucha carnita. Que podemos Y platicar no de solamente ello. en los clubes, en las selecciones, en cualquier equipo de trabajo, Carlos. Es que es eso finalmente. Finalmente es un negocio, es una industria y una empresa. Lo vemos a diario, ¿no? Eso es correcto. ¿Te parece bien? Regresando, Sí, lo señor. seguimos platicando. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte, una charla deliciosa, no tardamos. Regresamos enseguida. Astele.tv. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv te desea feliz Navidad. Astele.tv. Astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad.
Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Y bueno, como siempre ya saben, durante el corte, disfrutando. De verdad no saben tantas anécdotas que tengo con mi queridísimo George, que de verdad es increíble darnos cuenta cómo la vida nos ha pasado. No, coach, pues es que ya son muchos años, coach. Cómo hemos traído ¿No? la vida tras nosotros. Y mira, gracias a Dios, cuando las amistades son sólidas, sinceras, no nos hablamos todos los días. No, la verdad no que nos vemos no. todos los días. Sí, sí. Nos Pero ahí te vemos- sigo en las y redes, a ahí ti, te veo. Y tenemos pendiente por ahí unos mezcales. Y mira, y sin embargo, Yo soy más de tequila, te soy sincero, ¿eh? yo también soy más Y me de tomo tequila. dos porque ya con tres bailo arriba de la mesa. Yo me tomo dos dobles con cara de triple, y con eso me voy, pero a gusto, ¿eh? Sí. Pero bueno, George, ¿qué le está pasando al deporte en conjunto desde hace muchos años? Pero mira, yo creo que otra vez ha habido chispazos, ¿no? Ha habido situaciones que dices, el mexicano sí puede. Cuando se fue en la sub-17 a Perú en 2005 con Chucho Ramírez y que Chucho nos dijo, voy a ser campeón del mundo. Nadie le creyó. Y todos, ay, Claro. así a ser campeón del mundo, o sea, ¿no? Y mira sin que a embar- Chucho lo conocemos hace Y muchos años. sin embargo, de esa generación, ¿cuántos destacaron? Pues, Esa es otra cosa que a mí me llama la atención. pero te digo, o sea, lo de Carlos Vela, de Giovanni, que ni siquiera debutaron en el fútbol mexicano. No. Se fueron directamente a Europa. Correcto. Entonces, de repente, como que no sé si llegaron a valorar realmente lo que habían hecho. O sea, de tan chavitos lograron tan rápido el éxito, por así decirlo, Yo creo que no lo dimensionaron. que como no tal. dimensionaron. Correcto. Entonces, todas esas condiciones que tenían, porque Bueno, el Chicharito ni siquiera jugó. bueno, el Chicharito pues, debutó, metió gol con Chivas, luego casi pasó un año, estuvo a punto de retirarse. No digo, del ni siquiera fútbol. jugó en Ah, no. 2005. No, pues Fue lo cepilló. banca. Ni siquiera viajó. no, lo cepillaron. Lo cepilló, Claro. prefirió a Ever Guzmán, Ever Guzmán, que claro. ya había debutado en Morelia. Es cierto, Era el que ya es había debutado en cierto. Morelia en lugar del Chicharito. El Chicharito se quedó, claro. Pero a eso voy, Carlos. O sea, no sé si dimensionan, valoran, pero las condiciones de un Gio, de un Carlos Vela, pues a mí me daban como para que brillaran aún más en Europa. O sea, Llegaron a un buen nivel, jugaron, bueno, Gio debutó en el Barcelona. En el Barcelona, ¿no? claro. Pero bueno, está bien, órale, en el Barcelona no, porque eran muy buenos. Para otro equipo de España, donde iba, le reconocían su talento. Sí. Pero ¿qué pasaba? Se hablaba más de las indisciplinas, de las distracciones que tenía Gio. De los romances. De los romances, Sí. ¿no? Y como que pues con lo que tenía le alcanzaba para andar ahí. Y ya. Y Carlos Vela te decía que abiertamente que, pues, que a él le gustaba más el básquet que el fútbol. Sí, claro. Y entonces de repente cuando ves que todavía piensas que le quedan muchos años en Europa y deciden venir a Estados Unidos porque es un nivel menos exigente, que yo creo que ya cada vez es una Es mentira una eso, falacia, sí, claro, por supuesto. pero no hay tanta presión con un fútbol altamente competitivo como el europeo, pues te das cuenta pues que ya lo que quieren es pues, llevarse la campechana. Y se vale, porque sigue siendo un tema muy personal. Pero fíjate ¿no? que hay Pero historias. dices, híjole, por te ejemplo, daba para más. yo recuerdo una que seguramente tú también la tienes en mente, George. La de César Villaluz. Sí, Extraordinario elemento en la selección de 2005. sí. Viene a jugar a Cruz Azul. Yo se te voy a decir apaga. una cosa, el golpe que le da Cruz Alta en aquella final de Cruz Azul Toluca, Sí. que era un penal del tamaño de Que no la marcaron, por bombonera supuesto. que no marca el árbitro, a raíz de ese golpe, yo creo que no fue lo mismo para Villaluz, No me digas. te lo juro, o sea, no. Y digo, no he tenido la oportunidad de platicarlo, sí me lo encontré ahora que fue la premier de la película de Chucho Ramírez, Sí. ahí lo saludé, pero yo creo que no fue lo mismo, después de ese golpazo que se llevó, no sé, pero yo ya no lo vi igual a Carlos Villaluz, al margen de esos entornos también que a veces es difícil romper, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que sí, ahí faltó bastante coach. Pero fíjate, eso es a lo que voy, George. Estamos hablando de que era un grupo de por lo menos 17 jugadores. O 20, que los tomó Chucho muy chavitos, Correcto. de 15 años. Pero se dedicaron aparentemente a trabajar un solo aspecto, el deportivo. Pues Chucho te cuenta que no, que él empieza realmente a trabajar mucho el aspecto mental con ese grupo. Sí, pero ¿estás de acuerdo que es muy complicado de pronto ser juez y parte? Sí. Hoy por hoy, yo creo que ya la especialización en cada una de las áreas te permite ser multidisciplinario. Y el que es el director de personal no es el director de manufactura. Y el director de manufactura no es el director de ventas. Y el director de ventas no es el director de finanzas. Es decir, No, pues digo, Nacho Treyes cuando empezó a dirigir muy joven porque se lastimó una rodilla, ¿no? Pues él era el entrenador, el preparador bueno, físico, el psicólogo. pero estamos viviendo la época en la que la misma capacidad de la persona a dirigir y las exigencias y los recursos que había, pues te obligaban a hacer de todo. Así es.
Hoy por hoy me parece que ya la condición dada es muy diferente. Sí. Ahora, Muy yo diferente. te pregunto a ti, o sea, sí tú eres coach, pero yo no pondría a mis deportistas en manos de un coach que no tuviera nociones del deporte. Eso es absolutamente real. Ahí te va. Es ese proceso de especialización el que de alguna manera va a transmitir la experiencia vivida, pasada por el coaching, para que la viva alguien más. Porque al final se trata de potenciar tus capacidades. O sea, si yo quiero potenciar en ti, George, tus competencias, además de conocerlas, yo tengo que haberlas vivido. Fíjate que ahí, sobre todo lo vemos mucho en el fútbol mexicano, creo que hay entrenadores que le tienen miedo al psicólogo, al coach, porque sienten que les va a quitar autoridad ante el grupo. Y ese es el peor error. Finalmente, uno de los esquemas importantes del liderazgo dice que el verdadero liderazgo se establece a través de la formación de equipos que a ti te permitan liderar y que tienen que ser normalmente más brillantes que tú. Porque mientras todo ese equipo del que te rodeas es más brillante que tú y te reconocen como líder, quiere decir que tienes el talento de la unidad. Sí, pero sobre todo cuando eres capaz de llevar a tu equipo gente más capaz que tú, estás hablando de tu seguridad. Es O que sea, esa es que la no otra. te da miedo la competencia, Correcto. ¿no? O sea, sí reconoces las capacidades del de enfrente, sabes de tus capacidades, de tus limitaciones y con eso trabajas, Sí, o sea, hágase tu voluntad de las vacas de mi vecino. O sea, tampoco. ¿no? Está difícil. Muchas veces se da eso, pero es la propia, déjame decirlo, se va a ver muy feo, es la propia esencia de lo que hemos venido mamando a lo largo de los años. También. Es parte de nuestra cultura. Sí, tienes razón. Es nuestra propia idiosincrasia, George. No hay peor picazón que le dé a un mexicano que ver triunfar a otro mexicano. O sea, el principal detractor de un mexicano triunfador Te quisiera decir que es no es otro cierto, mexicano. pero hay muchos ejemplos. de es eso. muy triste, George. Y el tema de la malinche, ¿no? O sea, Ese es el ¿por qué punto. de repente compramos tan fácil los espejitos? Por supuesto. Y de repente en México es un plus tener un acento diferente, Correcto. ¿no? Argentinos, colombianos, no, extranjero. O sea, es un valor en general. agregado. Es un valor agregado. Yo bromeaba mucho en paz descanse con mi Checito querido, con el Qué Che. extraordinario, Yo don Jorge. Mi Che tiene 70 años aquí en México Sí, y sigues y hablando como argentino. exacto. Y el señor sabía que era un plus, Por ¿no? Y era el supuesto. Che Ventura, ¿no? Acentuaba más el tono Sí, y sí, sabía sí, sí. que era un plus, Por supuesto. ¿no? Entonces, Pero mira, digo, Luis Roberto Alvesague, sí, Saguiño sigue hablando como Garoto. absolutamente. Nada más que si Sague sigue hablando así, la gente lo va a confundir con Fabricio Verdún. ¿No has escuchado el tono de Sí, los no, dos? no. Es idéntico. Mauricio Verdún, el peleador de la UFC, No. tienes que escuchar. Te voy a decir la verdad. Y el doctor Mejía Barón, no sé si llegue a escuchar esto, pero tiene razón. O sea, pues yo anuncio las luchas estas porque pues son Es de la parte empresa. de- Son de la, a mí no me gusta. O sea, Ok. como comentarista de deporte y como generador de valores que me parece tienes que lanzar, pues, para mí ese deporte pues, no genera muchos valores. Excede muchas- Dicen que se lastiman menos que en el box. Pues tengo mis dudas. Y No, el día que me lo no. dijeron, le di un rodillazo a uno y le sumieron el cráneo. Sí, claro. Pues, No, ¿cómo? no, es un deporte muy agresivo. Es un Muy deporte, agresivo. pero evidentemente también Lo requiere- respeto, son atletas, superatletas. Eso es lo que te voy a decir. Y tal, o sea, pero a mí no finalmente me gusta. sí es un alto rendimiento lo que se exige, una gran preparación, pero bueno, eso independientemente de... Ojalá escuches la voz de Fabricio, y es idéntica. Saludos a Saguiño. Al buen Luis Roberto. En fin, yo creo que esa parte sí, tiene un valor agregado, estoy de acuerdo, pero al final no es el elemento fundamental. Porque cuando tú de alguna manera refugias tu talento enmascarándolo o queriéndolo potenciar con algo más, ¿dónde dejas el talento? ¿Sí me explico? Esa parte, George, que yo puedo criticarla abiertamente, es ¿por qué hoy en este país, donde somos más de 100 millones de mexicanos, no podremos juntar 1000, ya no digas millones, 1000 futbolistas para hacer verdaderamente una selección de impacto? Es que sí hay, te lo juro que hay mucho talento y muchos de ellos juegan profesionalmente
Y muchos conforman la selección nacional. El problema es lo que te digo, que da la impresión de que se conforman rápido. O sea, yo preguntaba hace muy poquito, cuando me entero que hay jugadores que no quieren venir a la selección nacional porque prefieren quedarse a consolidarse en su club de Europa, ¿cuándo dejó de ser un orgullo y un honor vestir la playera verde? ¿Cuándo? Esa es una gran pregunta. ¿En qué momento? Bueno, Carlos Vela en su momento Claro. lo hizo. Y le rogamos y le suplicamos que Sí, por favor viniera. sí. O sea, de verdad, o sea... Y casi hubo una encomienda particular de ir a hablar con él. Yo platico mucho con Cecilio de los Santos, porque creo que es uruguayo. Y le digo, a ver, ¿qué les dan de comer allá? Que tienen a un Luis Suárez, Claro. que juegan en el Barcelona, que es uno de los mejores delanteros, si no es que el mejor centro delantero de Europa, y que cuando tiene que viajar no sé cuántos miles de kilómetros para ir a jugar con la Celeste, va de buenas, y lo ves jugar un partido de los que nosotros decimos molero, y se tira de cabeza. Sí, claro, O sea, claro. va y se arriesga, si se lastima, si no se la le vale. El señor juega. Y en el último partido contra México se lo preguntamos. Oye, es un partido amistoso, ¿para qué te arriesgas? No. A mí me costó mucho trabajo llegar aquí y a nadie le voy a dejar mi lugar. El que quiera mi lugar se va a tener que partir para quitarme y va a ser en beneficio de mi país, porque representar a mi país, tal. ¿Cómo le hacemos para convencer a los nuestros de esa situación? Y no a uno, a todos. Esa es una gran pregunta. Lo primero que necesitas es algo que es uno de los valores irrenunciables en la vida, que se llama dignidad. Y el orgullo, por identidad. El amor Yo creo que nos propio. falta mucho, Carlos, en México trabajar la identidad. Y desde luego la identidad. La identidad es bien importante. Mira, pero esto es algo de cuna, George. Sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Hoy Ese me es parece el que nos punto. cuesta mucho trabajo. Es que ese es Sí, el punto. mi país tiene muchas broncas, estaremos o no de acuerdo con situaciones que pasan, pero soy mexicano. Es que no debemos confundir lo que es el patriotismo con el patrioterismo, Así es. ni el nacionalismo con el nacionalero. Yo creo que el término patriotismo y el término nacionalismo son muy claros. Y no es un fanatismo desbordado, es reconocer tu identidad, aceptarla, amarla y detonarla. Y puedo admirar lo que pasa en el Pero exterior, por y me gusta la supuesto. NFL, y me gusta el béisbol, y me gusta la música en inglés. Y nos gusta la Fórmula 1. Claro. Pero eso no nos resta el amor que debamos sentir por nuestros orígenes. Y el valor a lo y nuestro. por nuestras raíces. No, pero pues es mexicano, no, pues está muy lejos. Pues está muy lejos, pero si sigue trabajando puede llegar. Y ha habido algunos que nos han demostrado que llegan. No, pues lo del Checo Pérez, sí lo apoyan con lana. Pues sí, pero ya cuando se sube y prende el cochecito, Es el solo. Es él solito, Ahí no hay ¿no? lana que valga. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, Checo Pérez. A Checo, y en algún momento yo lo dije, le llegó demasiado rápido el éxito. Ese es otro. Ahí te vas. ¿Pero por qué Cuando tan- Checo iba en Force India, iba a una carrera de ascenso. Y de pronto de una escudería de este tamaño, lo mandan a McLaren. Que es un monstruo. Estás hablando de una escudería del tipo de Ferrari, de Mercedes, de Williams, o sea, de las que ya no existen, entre ellas Lotus, etc. Y obviamente, su coequipero, pues no le iba a permitir que brillara como lo venía haciendo. Entonces, existe el celo de ese, a ver, si quieres mi lugar, te va a costar. Pues sí, pues la competencia interna que debe haber en cada equipo. Correcto. ¿no? Y a Checo le va muy mal en McLaren y decide y se va a otro equipo mediano, Force India, que tampoco le ha sido fácil. Pero sin embargo ahí tienes un gran ejemplo, el de Esteban Gutiérrez. Gutiérrez. Esteban incluso trajo Ferrari, lo estuvo probando aquí en Reforma, te vas a acordar. Y él empezó a correr para la, creo que primero empezó en Sauber, luego se crea Haas y se va a correr a Haas. Y tampoco le va bien. Y decide salir de la Fórmula 1. Lo cual te denota dos Pues cosas. yo creo que más que decidir, pues no le dan chance. El nivel de competencia es altísimo Así es. y si no tienes la mentalidad, los recursos y los medios, vas a estar fuera. Porque Checo sigue adentro. Pues le pasaba a Adrián Fernández, yo me acuerdo Al de las mismísimo épocas de Adrián Adrián, Fernández, claro. ¿no? En la Indy, Claro. que era piloto, pero también era vendedor y también andaba ahí Y era el dueño de la escudería. haciendo talacha para que le dieran chance. Y hasta que tuvo que crear Fernández Racing, etcétera, etcétera, sí. etcétera, fue cuando se consolidó. Y de esas muchas otras historias. Pero a lo que voy es, pero seguimos hablando del deporte individual. Seguimos hablando de esos garbanzotes Sí, sí, de a sí. uno. ¿Cuándo vamos a poder tener o acostumbrarnos a escuchar Pues yo creo que cuando historias tengamos liderazgo también. como la selección de 2005? Pues es que yo creo que el liderazgo es muy importante. Ahora, Carlos. por ejemplo, a las niñas tampoco
subcampeonas ahora en el Subcampeonas, sí, sub-17, sí. que perdieron con España dignamente. Pero te voy a decir una cosa, platicas con Mónica Vergara, la entrenadora, y mis respetos, ¿eh? Ah, sí, O sea, claro. yo la conocí como jugadora, como Yo la futbolista. ¿La has escuchado? Sí, claro. Sí. O sea, te das cuenta de una chica que se ha preparado en todos sentidos, ¿eh? No solamente en lo futbolístico. Pero es que ese es el líder, George. Claro, y hoy, por ejemplo, nos acompañaron las chicas del América. Ok. Y entonces les hicimos la misma pregunta que anoche le hicieron a la entrenadora. Y la chica dijo lo mismo que la entrenadora. Y todos le dijeron, viste ayer a Mónica. Pues están en el negocio. Pues es que es la Y única ayer, forma de y estar. ayer la entrenadora dijo algo. Yo las estoy preparando para que entiendan que son profesionales y sepan a qué decir sí y a qué decir no. O sea, caray, Esa es la parte fundamental. ¿a qué decir sí y a qué decir Porque no? tentaciones En una vas a edad, tener siempre. claro, en una edad donde tienen invitaciones, Claro. donde tienen pues, muchas cosas a su alcance, ¿a qué sí y a qué no? ¿Cuándo y dónde? Tienen cosas propias de la edad. Bueno, nos contaban las chavas hoy que la entrenadora les quitaba los celulares a las 9:30 de la noche, ¿sí? Y se los regresaba después del desayuno. Lo cual me parece una estrategia Porque increíble. ¿cuántos de nosotros no podemos dormir y agarramos el telefonito y empezamos a revisar las redes sociales, interactuar y tal? Correcto. Y pues ya te dormiste a las 3 de la mañana. Sí, por supuesto. ¿No? Y eso sí bien nos va. George, vamos a hacer nuestro siguiente corte, pero déjame, antes de ello, plantearte una pregunta. Si tú tuvieras la posibilidad de llegar a ser un dirigente deportivo de este país, lo cual no estoy destapándote, ni mucho menos, Pues deberías, amigo. pero ojalá que así suceda, ¿qué acciones tomarías para construir el deporte de conjunto? ¿Te parece bien? Sí, sí. Ahora que regresemos lo platicamos. Amigos, vamos a nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Astele.tv. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv te desea feliz Navidad. Astele.tv. Astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz
Navidad! Astele.tv. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Bueno, vamos a dar inicio a este último bloque. Con esa pregunta. ¿Cómo que ya el último? ¿Ya vas a mi correr? George. No, lamentablemente es el tiempo el que nos persigue. Por mí nos echamos aquí todos los programas que nos quedan del año, ¿eh? Oye, mira, primero que nada te quiero decir que siempre he manifestado que no es lo mismo ser borracho que cantinero. No sé si- ¿Estás de acuerdo? Eso, absolutamente. Antes decía el hombre y sus circunstancias, pero ya estaba muy choteada, entonces dije, no es lo mismo estar de este lado de la barra que del otro. Sí, claro. Entonces, desde aquí es bien fácil tirar ideas, ¿no? Y decir, Claro. yo haría, y con esto seríamos campeones del mundo. Pero sí me parece que yo siempre he pensado que el deporte tiene que ser el conducto para generar valores en la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que muchos de nuestros deportistas de alto rendimiento a veces vienen de familias de escasos recursos, que no tienen la preparación, que además nadie te enseña a ser papá. Correcto, ¿verdad? los hijos Y no traen muchas manual. veces los valores de esos chiquitines que salen cada vez más temprano de sus familias los adquieren de los entrenadores, Correcto. de la gente con la que conviven todos los Así es. días. Entonces me parece que algo muy significativo sería realmente preparar y certificar a la gente que se encarga de trabajar con esos jóvenes, con esos niños, para que infundan valores en la sociedad. La otra es masificar. Totalmente. Yo creo que el aspecto físico es muy importante en la sociedad. Tenemos un gran problema de obesidad en este país que hay que combatir, no solamente con una buena alimentación, sino también con el ejercicio. Sí. Y yo creo que también sería pues impulsar y apoyar con la mayor cantidad de herramientas a toda aquella que quiere trabajar en el aspecto físico en todas las disciplinas, porque dicen, bueno, ahora con el nuevo presidente será el béisbol. No, digo, hay que ayudar a todas las disciplinas. De repente yo digo, en mi casa mi hijo le encanta el fútbol. Pues sí, pues si tu hijo no ve otra cosa más que fútbol, porque tú estás todo el día viendo el fútbol. Claro. Pero ¿cuándo lo has llevado al remo? ¿Cuándo lo has llevado al voleibol? A que vea cómo se juega el básquetbol, ¿no? El tenis, que es más complicado porque, bueno, pues es más elitista el tema. Pero yo creo que la masificación del deporte sería muy importante. Fíjate que, independientemente de lo elítico o no que pueda resultar algún deporte, George, yo creo que hay varias condiciones, y ahí sí son circunstancias absolutamente, en las que yo creo que finalmente partimos de un principio, la voluntad. La voluntad en los dos sentidos, de quien proponga para que las cosas se hagan y de quienes sigan esa idea para hacer que las cosas sucedan. Sí, y también de que no deja de ser un negocio y de repente también se hacen cotos de poder. Es O un sea, negocio yo he como tenido varios amigos que se han encargado del deporte, por ejemplo, en la Ciudad de México, y cuando ellos llegan a revisar las instalaciones públicas, se dan cuenta de todas las mafias que hay, Sí, claro. que manejan las ligas Sí. y que utilizan las instalaciones, digo, como si fueran propias. Y hay de ti que quieras meter Bueno, la mano porque durante el tiempo que están son propias. amenazas de Sí, muerte y sí, claro, cosas así, sí. y terminan los directivos por hacerse un lado y decir, pues juegue, que siga así, y eso no puede ser. Justamente yo creo que esa es la parte donde tendríamos que romper. Por eso insisto que es la parte de cultura, donde habría que establecer una ley, así como tenemos ley de observancia cívica, ciudadana, etcétera, tendría que haber una ley que de alguna manera nos permitiera fomentar. Yo que sí, no sé si la pedagógica. Yo creo que también para enseñar hay que tener vocación. Ahora, el que sepas no necesariamente significa que sepas enseñar. Exacto, o sea, la vocación para trabajar con los Correcto. jóvenes. Yo creo que hay mucha gente muy capacitada, pero cuando los ves que trabajan, no sé si sea realmente... O sea, hay gente que sabe mucho pero no sabe transmitir, Exactamente. no sabe enseñar, ¿No? que esa es una cuestión pedagógica. Y ahí me totalmente. parece que los que están arriba, los que escogen a los chavos que están trabajando, pues tienen que darse cuenta de todo ello. Sí, claro, por supuesto, necesariamente. Ahora, fíjate que aquí hay Pero un- tú hablaste un poquito hace rato de la edad. Sí. Y yo no estoy de acuerdo en las edades. O sea, yo creo que ni están muy chavos para que hagan, ni están muy viejos para que hagan. Ah, no. Yo no. creo que las capacidades La no edad tienen no es edad. impedimento. No. No, ya lo que me refiero es, hacen cosas propias de la edad, como por ejemplo los celulares. O la disciplina. Cuando tú entiendes
que de pronto la gente le dice hay que hacer sacrificios. No, no son sacrificios, es aprender a tomar buenas decisiones. No hay decisiones buenas ni malas, hay consecuencias. Pero la vida es de elecciones. Si aprendes a elegir, y si finalmente lo que quieres es una carrera deportiva, pues seguramente a eso que le llaman sacrificio, para ti se va a convertir en tu forma y estilo de vida. Sí. Y lo que tenga, y las actividades propias de tu edad, pues las irás desarrollando en función de cómo te sea posible del tiempo que te quede. No, y entender que también en un deporte profesional, pues la vida profesional no es tan larga. No, Entonces, de hecho es corta en realidad. Es muy corta. Ganan mucho dinero, sí, ¿durante cuántos años? Sí. Y conocemos a mucha gente que ganó mucho dinero y que cuando se retiró 2, 3 años después ya no tiene nada. Sí, es como los boxeadores. Ganan grandes cantidades de plata, pero se retiran. Pues sí, ¿y a cuánta gente mantienen esos boxeadores? Porque no solamente ya es el papá, la mamá, los hermanos, ya es el tío, la tía, la abuelita, el primo, ¿no? El que en su momento fue el compadre. Bueno, a mí me tocó seguir muy de cerca a Julio César Chávez en sus buenas épocas, cuando peleó con Greg Haugen, acá en el Estadio Azteca, y lo invitamos a ABC Radio, me acuerdo perfectamente, ahí con Tere Valle y con Toño Moreno, y llegó con un séquito como de 30 personas, Sí, claro, y 25 eran sus familiares. Sí. Traía sobrinos que ni siquiera estaban en la escuela porque andaban atrás del tío. Sí, Y de ahí vivían todos. obvio. ¿Qué Entonces, hizo esa gente construido Julio? Pues seguramente, o sea, se les acabó la mina, ¿No? y a ver qué hacemos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Ese es el punto. Por eso yo creo que de alguna manera, George, en la medida en que sepamos, más que tener un séquito, enseñar, formar y preparar. Eso yo creo que es lo que valdría la pena. Pero te repito, yo creo que hay que preparar a los líderes, o sea, porque para mí la actitud es reflejo del liderazgo, Siempre, ¿no? absolutamente. Entonces, y uno se da cuenta cuando quién lo dirige, Sí, claro. ¿no? Entonces, Sí, es que mira, hay situaciones que se notan. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí. mi abuelito decía, el movimiento se demuestra andando. y yo creo Y sí es que, cierto. que hay mucho talento, hay mucha capacidad, de repente creo que nos acomodamos rápido, nos conformamos pronto, y eso no lo ves en otras culturas. Creo que ese es el punto. Un Cristiano Ronaldo, El del conformismo pronto, el conformismo temprano. Cristiano Ronaldo, la comparación con Messi, yo que son odiosas las comparaciones, pero de repente son necesarias. Yo que Leo Messi es un jugador talentoso desde que venía en el vientre de su mamá. O sea, ese muchacho nació para jugar al fútbol. Fue concebido ¿No? con talento. Y el otro no. Correcto. Si tú das cuenta de Cristiano Ronaldo cómo ha evolucionado en su fútbol, pues es a base de trabajo. De mucho y trabajo. de disciplina. Sí. O sea, hay una anécdota muy buena que dicen que estaba en una cena con Florentino Pérez, recién había llegado al Real Madrid, y que Florentino ya a la hora del postre le pasó los famosos turrones, ¿no? Sí. Y le dijo, Cristiano, prueba esto que es una maravilla. Y le dijo, no, presidente, muchas gracias. Y delante de los invitados le dijo Florentino, claro. oye, ¿me estás Despreciando, despreciando? sí, claro, y un turrón. Señor presidente, usted me paga para que yo no coma esas cosas. De verdad, una charla extraordinaria, llena de verdades, llena de netas, que al final tenemos que hablar de ello porque es una realidad que no podemos soslayar. Gracias, mi George. Abrazo a Espero vernos todos. pronto. Por eso, por Y lo la menos, retroalimentación es muy importante. ¿no? finalmente es la parte con la que vas a poder saber Así es. cómo vas. Así es. Y es fundamental. Coach. Pásenla bien, amigos. Nos vemos el próximo miércoles en el último programa al aire, en vivo que vamos a hacer porque nos vamos de vacaciones. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo le haces? No, pues hay niveles. Dicen que es un pequeño Hay lujo. niveles. El 12 de diciembre será nuestro último programa en vivo, los demás serán repeticiones y nos veremos de regreso hasta el 9 de enero. Amigos, pásenla bien, cuídense, hasta pronto. Astele.tv